Continuemos con el concepto de convergencia de una serie de potencias. En general, se habla de convergencia de una serie de potencias. Vamos a ahora hablar de convergencia absoluta. Es un concepto muy sencillo. En realidad, tiene que ver con definir una serie donde todos los términos sean positivos. Eso implica que a cada término se le ponga barras de valor absoluto. ¿Sí? Entonces, la convergencia absoluta de una serie es garantizar que todos los términos de esa suma infinita sean positivos. Basta con agregar las barras de valor absoluto. Entonces, cuando esta cosa es convergente, ¿sí?, la serie original, que puede tener términos positivos o negativos, también va a ser convergente. Entonces, estas definiciones las pueden encontrar en el libro de Ziel, ahí están, para que las retomen. Y bueno, no es realmente difícil, ¿no? Entonces, y bueno, esa noción que acabamos de estudiar nos sirve para estudiar el siguiente criterio. El siguiente criterio dice que también se le llama prueba de relación, así lo llama el autor Ziel, pero en otros libros lo llaman criterio de la razón, ¿sí? La idea es sencilla, es calcular un límite, lo que se va a calcular una división, ¿sí?, la cual está entre barras de valor absoluto, y esa división significa poner el enésimo más un término sobre el enésimo término de la serie y hacer los cálculos necesarios, ¿sí? Si ustedes observan, este término, ¿sí?, se puede ir con el de abajo y quedar solo x menos a, ¿sí?, como se ve aquí, entre barras de valor absoluto. Y luego hacer la evaluación del límite entre estos coeficientes, ¿sí?, como se ve en esta parte. Entonces, x menos a entre barras de valor absoluto por el límite de esta razón. Eso es igual a L, es el límite. Lo deseable es que esa L sea menor que 1. El criterio nos dice que si ese límite es menor que 1, entonces la serie converge, absolutamente. ¿Sí? Si el límite fuera mayor que 1, pues la serie es divergente. Y si L es exactamente 1, es decir, lo que saques de este límite nos da 1, entonces el criterio no nos puede ayudar se dice no es concluyente respecto a la convergencia de la serie de potencias. Miren, vamos a ver ejemplos donde ya se aplica el criterio, ¿sí? Y aparte se evalúa dicho límite y de esa evaluación se desprende el intervalo de convergencia que he descrito en los videos previos. Entonces, apliquemos la prueba de la razón, ¿sí?, para la siguiente serie de potencias del ejemplo 1. Este ya lo habíamos visto para dar la introducción, ¿verdad? Entonces, la serie tiene esta forma. Los coeficientes, todos ellos va a ser un 1 y va a ser x más 1 la n. Como dije previamente, se podría escribir así: x menos 1, todo esto entre paréntesis a la n. Recuerden que la forma de la serie es x menos a. Entonces, el a aquí es menos 1. Este menos 1 por menos daría el más que ven ustedes acá. Y bueno, esta serie está centrada en el intervalo que tiene esta forma. Está centrada en menos 1 y bueno, los extremos, ¿sí?, se calculan sabiendo quién es R. En este caso lo desconocemos, ¿sí? Pero bueno, vamos a continuar. Si aplicamos a la serie que acabo de mostrar el criterio de la razón, entonces yo tengo que valorar el límite cuando n tiende a infinito de esta razón. Aquí ponemos los coeficientes, como todos son siempre 1, pues aquí los ponemos 1 sobre 1, todo eso, ¿sí?, respectivamente 1 multiplicando a x más 1 a la n más 1 y abajo x más 1 que está elevado a la n, ¿sí? Si separan a partir de los exponentes, entonces tenemos x más 1 a la n por x más 1, es decir, este producto nos da lo que tenemos acá, ¿sí?, y en la parte de abajo tenemos x más 1 a la n. Vean ustedes que si dividimos x más 1 a la n entre x más 1 a la n, pues solo nos queda x más 1, ¿sí?, como se ve en esta parte.
Ay, mi cámara batalla. Solo queda x más 1 entre barras de valor absoluto. Esa cosa que ven ahí nunca va a cambiar. Por lo tanto, al evaluar el límite cuando n tiene infinito, pues este siempre va a ser así. Recuerden que cuando evaluamos un límite, siempre esta letra, la que está aquí, es la variable que debemos observar en la expresión donde se evalúa el límite. Como en este caso n es la variable, entonces no vemos nada aquí que tenga que ver con n. Es como si esto lo viéramos constante, entonces esto nunca va a cambiar, siempre va a ser el límite. ¿Sí? Por el hecho de no tener ninguna n o expresión que dependa de n aquí, acompañando x más 1 entre barras de valor absoluto. Finalmente, la conclusión es que eso es el límite. ¿Sí? Ese es el límite. Y bueno, si retomamos el concepto, el criterio, ¿sí? Dice SL, si fuera menor que 1, entonces la serie es convergente. Y bueno, vamos analizando esta expresión que ya han analizado ustedes previamente en sus cursos de cálculo. El valor absoluto de x más 1 menor que 1, esta desigualdad se puede resolver si la reescribimos así. ¿Sí? Es decir, quitar las barras de valor absoluto, pero poner menos 1 menor que lo que está entre barras de valor absoluto y menor que 1. Y resolver esta desigualdad. ¿Sí? Si ven, el x está sumándose con 1. El 1 se puede restar en ambos lados de la desigualdad y solo nos queda el x en la parte del medio. Haciendo las operaciones nos queda menos 2 en la parte izquierda y acá 1 menos 1 daría 0. Es decir, los x que yo necesito para que la serie sea convergente deben de estar entre el menos 2 y el 0. Y como les decía a ustedes al inicio del ejemplo, el intervalo va a estar centrado en menos 1. Y hasta el 0 por la derecha y hasta el menos 2 por la izquierda serían los extremos del intervalo. Todos estos números que están en este intervalo, desde menos 2 hasta 0, hacen que esa suma sea convergente. ¿Sí? Y aquí dice para todo x que esté entre menos 2 y 0, ¿sí? El intervalo es abierto, no es cerrado. La serie de potencias es convergente. ¿Qué significa convergente? ¿Sí? Bueno, cualquier valor que esté entre menos 2 y 0, estrictamente, la serie va a ser convergente. Es decir, al evaluar esa x en un valor específico, hacer toda la suma infinita va a dar un valor finito. Bien, por ejemplo, aquí dice x es igual a menos un medio. Menos un medio es parte de este intervalo. Menos un medio está aquí. Parte de ese intervalo. Entonces, si yo lo reemplazo en la serie, menos un medio más 1 a la n, ustedes noten que esto se vuelve un medio. ¿Sí? Entonces, la serie significa elevar a potencias desde 0 hasta infinito a un medio, que es lo que queda en esta operación aquí adentro. Si ustedes hacen esa operación, entonces van a ir sumando 1 más un medio al cuadrado, un medio al cubo y así sucesivamente. Bueno, resulta que el valor de toda esta suma infinita es exactamente 2. ¿Sí? Ese es el valor en esta serie. Es decir, si yo evaluara en menos un medio. ¿Sí? Quizás en la literatura, pueden ustedes ver los libros y bueno, les van a dar muchos ejemplos. Aquí voy a ver otro del mismo estilo. Sin embargo, esta serie que voy a ver ejemplo 2 está centrada en el 0 y los coeficientes también son 1. Estrictamente, esa serie, si la desarrollamos, pues es este polinomio, ¿sí? Que ven aquí, 1x, x cuadrada, xn, y sigue después del más. Bueno, aquí hay algunos detalles que no estoy explicando, pero resulta que toda esta suma infinita es igual a este número que ven en el recuadro. 1 entre 1 menos x. ¿Sí? 1 entre 1 menos x. ¿Cómo sale esto? Bueno, aquí hay una cuestión ahí hay un criterio que se llama series geométricas que pueden revisar en la literatura para ver cómo sale esta división. Y bueno, resulta que esta serie de potencias, particularmente, les digo que está centrada en 0, su intervalo de convergencia es desde menos 1 hasta 1.
Y si agarran un valor que esté en este intervalo, por ejemplo el 1/2, al reemplazarlo en la serie de potencia, ¿sí? Así se vería esta serie. La sumatoria de n igual con 0 hasta infinito de 1/2 elevado a la n. ¿Sí? Y bueno, desarrollarla significa todo esto. ¿Sí? Y bueno, siguiendo lo que dice esta parte de la teoría, que la suma total es 1 entre 1 menos el valor de x que hayas elegido, entonces aquí tendremos que tener 1 entre 1 menos 1/2. Si hacen esta operación sencilla, ¿sí? Resulta que tenemos 1 menos 1/2. Y eso va a ser igual a 1 entre 1/2. Es decir, a un entero le restas 1/2, te queda 1/2 en la parte de abajo. Aplicas la ley de la tortilla y este 2 va a subir. De tal manera que resulta que si sumamos todas las potencias de 1/2, todas las sumamos, todas, que son infinitas, el valor finito que obtenemos es el 2. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde aquí se entiende la convergencia, es decir, la suma infinita es exactamente igual a 2. Pensémoslo de otra manera. Si yo fuera agregando potencias, voy armando una suma. Si voy agregando potencias de 1/2, entonces conforme se aumenta en términos a la suma, el valor que se obtiene de esa suma es un valor cercano al 2. ¿Sí? Esto yo lo programé con Python. Espero que se vea en la computadora. Es una rutina muy sencilla, miren. Es un simple for. No sé si lo veamos. La idea es que yo le dé a la computadora el número de términos que quiero que me sume, ¿sí? Y tomo un valor que esté en ese intervalo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo menos 1/4, pero le voy a poner 1/2 porque es el que estoy mostrando ahí. Entonces sería 0.5 elevado a la potencia i. Es decir, los exponentes van a ir cambiando conforme el for avance. Entonces fíjense que voy a guardar los cambios, ¿sí? Y voy a correr el programa, ¿sí? Aquí me dice, bueno, el programa se llama series potencia y .py. Le voy a hacer Python, le voy a decir que lo ejecute. Si no hay problemas, no manda mensajes de error. Y luego dice número de términos. Si yo le doy 1, es decir, me das el primer término, pues la suma total apenas va a ser 1. Si vuelvo a ejecutar el programa, le digo dame 2 términos, me da 1.5. ¿sí? Si le digo dame 5 términos de esa suma y la resuelves, ¿cuánto obtengo? 1.9375. ¿sí? Es decir, conforme aumente la cantidad de términos en esa suma, lo que al final me va a entregar la computadora es un número cada vez más cercano al 2. Eso significa convergencia. ¿sí? Entonces vean, le voy a pedir, no sé, 31 términos de la suma y me muestra esta lista. Si sumo un término, pues tengo 1. Si tengo 2, sería 1.5. Si le agrego 3, sería 1.75. Y así va aumentando, va aumentando. Entonces, noten ustedes que conforme avanza el número de términos, la suma va siendo igual a 1.999. Cada vez va a ser más cercano al 2. Ahora, las computadoras, pues, no completan los caprichos. En algún momento, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Aunque agregues términos, el valor va a ser 2. Entonces no sé si a partir de 70 términos